Nuestro proyecto se titula Baja adherencia a los protocolos de higiene en los estudiantes de enfermería. Somos de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Campus Cancún. Y este proyecto lo integramos mi compañera María Fernanda Ruiz Ochoa y su servidora Jocelyn de la Cruz Gordillo. Antes de empezar, quiero que piensen en algo. Según la OMS, cada día se podrían evitar 1.4 millones de casos de infecciones en los hospitales si tan solo se aplicara correctamente la higiene de manos. Quizás la mayoría piensa que todos sabemos lavarnos las manos. El problema es cuando pasamos del laboratorio de la universidad al hospital real. Las cosas cambian. Nos enfrentamos a la presión asistencial, a unidades críticas con flujo constante de pacientes y a veces simplemente el conocimiento no se convierte en un hábito automático. ¿Por qué nosotros? Porque somos la generación de relevo y aunque en el laboratorio de la escuela todo sale perfecto, cuando llegamos al hospital, la presión, el flujo de los pacientes y las prisas hacen que ese conocimiento no se convierta en un hábito automático. Queremos entender por qué nos cuesta tanto cumplir con algo que parece tan simple, pero que salva tantas vidas. Las infecciones asociadas a la atención en salud son un desafío crítico que incrementa la morbilidad y los gastos del sistema sanitario, según la Organización Mundial de la Salud. El cumplimiento sigue siendo un reto por la falta de motivación y responsabilidad en niveles formativos, lo que plantea un riesgo directo para la seguridad. Para entender por qué esto es tan difícil hoy, hay que mirar atrás. La higiene no siempre fue científica. En la Edad Media se creía en la teoría miasmática, que el aire contaminado enfermaba, e incluso se pensaba que bañarse debilitaba el cuerpo. El gran cambio vino con Ignaz. Él demostró que el lavado con soluciones cloradas reducía drásticamente la mortalidad materna. Pero, aunque parezca increíble, la comunidad médica lo rechazó al principio. Luego vinieron Florence Pasteur y Lister, quienes sentaron las bases de la antisepsia que usamos hoy. ¿Sabían que los aztecas ya usaban el temazcal y plantas para limpiarse? ¿O que en Roma la higiene era casi un evento social en las termas? En la Edad Media se creía en la teoría miasmática. Pensaban que el aire sucio enfermaba e incluso el Renacimiento creían que bañarse era lo malo, como ya se les había comentado. Algo muy loco que encontramos en la investigación es que durante el COVID-19 todos nos lavamos las manos por miedo, pero desde el 2022 hemos visto un retroceso preocupante. La gente se relajó y volvimos a los niveles bajos de antes. Y hablando sobre la pandemia de COVID-19, se analizó que nuestro proyecto no solo es quejarnos de que no hay jabón. Tenemos metas claras. Queremos saber exactamente qué factores hacen que los estudiantes de enfermería no sigan los protocolos durante las prácticas. ¿Qué tanto sabemos realmente sobre la norma 045 y los 5 momentos de la OMS? ¿Es falta de conocimiento o falta de ganas? Ver cómo influye lo académico, la carga de tareas, lo institucional, el hospital y lo personal, el cansancio. Al final, el objetivo de oro es proponer estrategias educativas que nos protejan a nosotros y a nuestros pacientes. Estos objetivos que nosotros comentamos en el proyecto
son: el objetivo general, analizar los factores que influyen en la baja adherencia a los protocolos de higiene en estudiantes de enfermería durante sus prácticas clínicas, con el fin de identificar estrategias que fortalezcan la cultura de seguridad y prevengan las infecciones asociadas a la atención a la salud. Como objetivos específicos, pusimos analizar los factores académicos, institucionales y personales que influyen en la baja adherencia a los protocolos de higiene durante las prácticas. Proponer estrategias educativas y formativas que promuevan la adherencia a los protocolos de higiene y fortalezcan la cultura de seguridad de paciente en los estudiantes de enfermería. Como siguiente punto, agregamos el diagrama Ishikawa, o también conocido como espina de pescado. Nosotros realizamos una manera más sencilla de saber cómo o qué objetivos tenemos. En este diagrama, nosotros elegimos la deficiencia en la técnica, que normalmente es el lavado incompleto o usando el menor tiempo que es recomendado. El mal modelado de rol, imitación de malos hábitos de profesiones antiguos o formación y conocimiento, que no tengan el conocimiento de la técnica séptica, los 5 momentos o la falta de capacitación. Igual comentamos sobre las barreras físicas o los insumos, ubicación lejana o incómoda de los dispensadores, uso incorrecto del equipo, falsa sensación de seguridad por el uso de guantes. Los factores cognitivos, olvido y subestimación del riesgo de infección cruzada. Efectos secundarios, temor a la irritación por el alcohol o jabón. Condiciones laborales, excesiva carga de trabajo y falta de tiempo. Y factores personales como el uso de joyas que aumentan la suciedad. Todas estas es parte de nuestro proyecto que habla sobre la baja adherencia a los protocolos de higiene en los estudiantes de enfermería. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Fernanda Ruiz Ochoa y como parte de nuestra investigación sobre la baja adherencia a los protocolos de higiene en los estudiantes de enfermería, procederé a explicar los componentes estratégicos, metodológicos y operativos que sustentan este proyecto. Iniciaremos con el análisis situacional a través de nuestra matriz FODA. Para entender por qué los estudiantes presentan dificultades en la adherencia, realizamos un análisis FODA que nos permite ver la interacción entre factores internos y externos. Las fortalezas y debilidades, que son los factores internos. Contamos con una base sólida. Los alumnos dominan la microbiología y conocen la norma 045 y los 5 momentos de la OMS. Sin embargo, enfrentamos una falsa sensación de seguridad y exceso de confianza, lo que hace que la higiene se perciba como una tarea mecánica y no esencial, muchas veces afectada por el estrés y la carga académica. Ahora, las oportunidades y las amenazas, que son los factores externos. El entorno nos favorece con normativas globales de la OPS y la OMS, que estandarizan la seguridad del paciente. No obstante, la realidad hospitalaria presenta amenazas críticas, por ejemplo, la escasez de insumos básicos como el jabón y las toallas, y el impacto del, entre comillas, currículum oculto, donde el estudiante imita los vicios laborales del personal titular. En la formulación estratégica, no nos quedamos solamente en este diagnóstico, sino también hemos diseñado estrategias para pasar a la acción. En la estrategia FO, proponemos el uso de listas de verificación basadas en una evidencia científica para que la técnica no solo sea una repetición mecánica. En la estrategia FA,
Crearemos programas de capacitación situacional para transformar la higiene en una competencia técnica consciente, mitigando errores por el exceso de confianza. Y en la estrategia DA, ante el desabasto, planteamos la gestión de kits portátiles de alcohol en gel para el uso personal del estudiante y un sistema de memoria entre pares para neutralizar las malas prácticas del entorno. Ahora quiero hablarles de nuestro cronograma de actividades Gantt. Para asegurar la viabilidad de este proyecto, hemos estructurado un diagrama de Gantt planeado para ejecutarse en 6 semanas. En la semana 1 y 2 nos enfocamos en la planeación inicial y la gestión administrativa, lo que incluye la solicitud de autorizaciones y la vinculación con los comités de infecciones nosocomiales. En la semana 3 y 4 es la fase operativa. Aquí implementamos la capacitación en competencias emocionales y la supervisión clínica mediante listas de verificación. En las semanas 5 y 6 cerramos con una jornada de programas, foros de información y el registro final de incidencias para el seguimiento. Para cada una de estas actividades hemos asignado roles específicos basados en la lógica. Como responsable tenemos a nuestra compañera Jocelyn y su servidora, que somos las encargadas de ejecutar directamente las tareas de planeación y la operación. Como el aprobador tenemos a nuestro profesor Ismael y los directivos validan y autorizan cada etapa de este proceso. El consultado se solicita la opinión de expertos y estudiantes durante la comunicación informativa y las jornadas. Y pues el informado mantenemos a los estudiantes y a las autoridades al tanto de los avances y los resultados finales. Pasando a nuestra metodología, nos gustaría expresar que ésta se basa en un enfoque mixto. Esto significa que no solo mediremos cuántas veces se lavan las manos, que es una manera cuantitativa, sino también buscamos comprender las percepciones y barreras que enfrentan los alumnos de manera cualitativa. En esta parte me gustaría separarlos por puntos, empezando con el diseño. Podríamos decir que esta parte es como un estudio descriptivo de un campo y transversal. Recolectamos los datos directamente en las sedes hospitalarias de un periodo en un tiempo único. En población y muestra. Aquí también trabajamos con estudiantes de enfermería de nuestra universidad mediante un muestreo por conveniencia en áreas de hospitalización. Los instrumentos. Aplicaremos encuestas diagnosticadas enfocadas en los 5 momentos y realizaremos un análisis de las obligaciones legales según lo que nos indica la norma 045. Y las fases del proyecto. El proceso se divide en 4 etapas clave, desde la fundamentación normativa, pasando por el diagnóstico con simulaciones clínicas, hasta el procesamiento y análisis final de las competencias emocionales y las barreras detectadas. Como un soporte fundamental de nuestra metodología, hemos diseñado un anexo que consiste en una encuesta de adherencia a los protocolos de higiene. Este instrumento es el que nos permite transformar la percepción de los estudiantes en datos que se puedan analizar. La encuesta está estructurada en 3 bloques clave. El primero son los datos generales y la capacitación. Aquí identificamos el semestre del alumno y si ha recibido formación previa desde la norma 045, lo cual es vital para saber si el incumplimiento se debe a falta de conocimiento o a otros factores externos. Un ejemplo puede ser nuestro propio caso, que desde el primer semestre ya se nos hacía presente la enseñanza de los 5 momentos, el lavado de manos, las normas, etc. Todo este conocimiento ya en cuestión de higiene. Ahora, en la parte 2 tenemos la autopercepción y seguridad en la escala Likert. Aquí utilizamos una escala del 1 al 5 para medir qué tan seguros se sienten los estudiantes al realizar estos procedimientos en las áreas críticas y si realmente pueden identificar los 5 momentos de la higiene en las manos según lo que dicta la OMS. En la parte 3 tenemos la percepción de barreras. Esta es la parte más reveladora del anexo.
Aquí preguntamos directamente sobre las dificultades reales en la sede clínica, como la falta de insumos que veníamos mencionando, el jabón o las toallas, y la sobrecarga de trabajo. Además, incluimos preguntas abiertas para que el estudiante describa situaciones específicas donde el protocolo se volvió imposible de cumplir. Para finalizar los resultados de este análisis, la ejecución rigurosa de nuestro cronograma y la aplicación de este instrumento de recolección apuntan a un objetivo común: fortalecer la seguridad del paciente. La baja adherencia no solo es un problema de memoria técnica, sino un desafío que involucra la gestión de estos insumos, el manejo de las emociones bajo una presión y también la cultura organizacional de nuestras sedes clínicas. Como futura generación de Revelo en Enfermería, nuestra meta es que estos protocolos dejen de ser una carga y se conviertan en un hábito automático y consciente que garantice una atención limpia y segura. Esto de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.